Saludos, hoy les venimos a hablar un poco sobre las enzimas, principalmente su historia y su producción. Para empezar te preguntas qué son las enzimas. Estas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Casi todos los procesos de las células necesitan enzimas para que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadoras por enzimas se les denomina reacciones enzimáticas. A continuación les hablaré un poco sobre la historia de las enzimas. Por ejemplo, desde finales del siglo XVI y principios del siglo XIX ya se conocía la digestión de la carne por las secreciones del estómago y la conversión del almidón en azúcar por los extractos de plantas y la saliva. Sin embargo, no había sido identificado el mecanismo de acción de estos. En el siglo XIX, cuando se estaba estudiando la fermentación del azúcar en el alcohol con levaduras, Luis Pasteur llegó a la conclusión de que esta fermentación era catalizada por una fuerza vital contenida en las células de la levadura, llamadas fermentos. Inicialmente se pensó que solo funcionaban con organismos vivos. En 1878, el fisiólogo Wilhelm Kühne acuñó el término enzima, que después viene del griego en levadura, para describir este proceso. La palabra enzima fue usada después para referirse a sustancias inertes como la pepsina. Por otro lado, la palabra fermento solía referirse a la actividad química producida por organismos vivientes. En 1897, Edward Buchner comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de levadura para fermentar azúcar a pesar de la ausencia de células vivientes de levadura. En una serie de experimentos en la Universidad Humboldt de Berlín, encontró que el azúcar era fermentado inclusive cuando no había elementos vivos en los cultivos de células de levaduras. Llamó a la enzima que causa la fermentación de la sacarosa simasa. En 1907 recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones bioquímicas y el haber descubierto la fermentación libre de células. Siguiendo el ejemplo de Buchner, las enzimas son usualmente nombradas de acuerdo a la reacción que producen. Otro ejemplo es el de James Sumner, que en 1926 demostró que la enzima ureasa era una proteína pura y la cristalizó. La conclusión de que las proteínas puras podían ser enzimas fue definitivamente probada por John Howard Norton y Wendell Meredith Stanley, quienes trabajaron con diversas enzimas digestivas como la pepsina en 1930, la tripsina y la quimotripsina. Gracias a sus descubrimientos, estos científicos recibieron el Premio Nobel de Química en 1946. Bueno, las enzimas se clasifican de acuerdo a su función, pero no siempre fue así, ya que en la primera época de la bioquímica las enzimas se denominaban según el capricho de sus descubridores. Con frecuencia los nombres no proporcionaban indicios sobre su función o se utilizaban varios nombres para las mismas enzimas. Las enzimas solían llamarse añadiendo el sufijo asa al nombre del sustrato. Por ejemplo, la ureasa cataliza la hidrólisis de la urea. Para eliminar la confusión, la Unión Internacional de Bioquímica instituyó un esquema de denominación sistemática para las enzimas. En la actualidad, cada enzima se clasifica y se nombra según la clase de reacción que cataliza. En este esquema, a cada enzima se le asigna una clasificación de 4 números y un nombre con 2 partes denominado nombre sistemático. Además, la Unión Internacional de Bioquímica sugiere para el uso diario una versión más corta del nombre sistemático, denominada nombre recomendado. Debido a que muchas enzimas se descubrieron antes de instituirse la nomenclatura sistemática, en muy pocos casos se conservaron los nombres antiguos ya establecidos. Gracias a esta clasificación sistemática podemos encontrar 6 grupos. El primero de ellos, el de las oxidorreductasas, las cuales catalizan reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o de más átomos en una molécula. La oxidación-reducción en sistemas biológicos implica una o dos reacciones de transferencia de electrones acompañadas del cambio compensatorio de la cantidad de hidrógeno y de oxígeno en la molécula. Son ejemplos notables las reacciones redox facilitadas por las deshidrogenasas y por las reductasas. El segundo grupo es el de las transferasas, las cuales transfieren grupos moleculares de una molécula donadora a una aceptora. En tales grupos están el amino, el carboxilo, el carbonilo, el metilo, el fosforilo y el acilo. Los nombres triviales comunes de las transferasas a menudo incluyen el prefijo trans, los cuales son ejemplos de ellas las transcarboxilasas, las transmetilasas y las transaminasas. En el tercer grupo están las hidrolasas, las cuales catalizan reacciones en las que se produce la rotura de enlaces como carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y oxígeno-fósforo por la adición de agua. Entre las hidrolasas están las estereasas, las fosfatasas y las peptidasas.
En cuarto grupo están las liasas, las cuales catalizan reacciones en las que se eliminan grupos para formar un doble enlace o se añaden a un doble enlace. Son ejemplos de liasas las descarboxilasas, las hidratasas, las deshidratasas, las desaminasas y las sintetasas. En el quinto grupo están las isomerasas, el cual se trata de un grupo heterogéneo de enzimas, los cuales catalizan varios tipos de reordenamiento intramoleculares. Las epimerasas catalizan la inversión de átomos de carbono asimétricos y las mutasas catalizan la transferencia intramolecular de grupos funcionales. Y por último se encuentran las liasas, las cuales catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Los nombres de muchas liasas incluyen el término sintetasa y otras liasas se denominan carboxilasas. Otro tema de importancia es la producción de enzimas. Las enzimas tienen una gran importancia creciente en el desarrollo industrial de productos. Ya se han utilizado enzimas en el desarrollo de procesos industriales para obtener productos sin residuo o con un mínimo de residuos biodegradables. Las plantas han sido la fuente tradicional de ciertas enzimas, a partir del látex producido por la papaya, algunas proteasas aisladas desde la higuera y la piña. La cebada malteada también ha sido fuente importante de enzimas vegetales. La industria cervecera ha ampliado tradicionalmente este material crudo por su actividad proteásica y amilásica. En cuanto a las de origen animal, se han obtenido pocas, por ejemplo, lipasa pancreática y tripsina, debido principalmente a la disponibilidad limitada del material adecuado y a la posibilidad de reemplazarlas por enzimas similares derivadas de microorganismos. Debido a que las aplicaciones industriales de las enzimas requieren que éstas sean producidas a gran escala y bajo costo, el empleo de algunas enzimas de origen vegetal y animal ha ido decayendo, a favor de las enzimas de origen microbiano. Tradicionalmente, la obtención de enzimas se realizaba por extracción en tejidos vegetales o animales, pero este procedimiento no garantizaba una especificidad. El residuo obtenido era una mezcla de las enzimas presentes en las células, lo que aumentaba el costo de separación de la enzima de interés. La tendencia industrial ha variado en las últimas décadas, reemplazando la obtención a partir de tejidos animales o vegetales por cultivos de microorganismos seleccionados que generan la enzima específica. Para poder considerar el procedimiento industrial es necesario comprender las diferentes etapas. Otra característica importante en principio es preferible que la enzima producida sea extracelularmente, lo que garantiza una producción más específica de la enzima. La purificación y el aislamiento de enzimas es realizada por distintos métodos, ya sea por precipitación, diálisis, ultrafiltración, electroforesis o fraccionamiento cromatográfico. Gracias a las enzimas, la alimentación infantil, especialmente la de los bebés, ha tenido una evolución muy positiva. Hasta no hace mucho tiempo, uno de los problemas más importantes de la alimentación maternizada de los bebés se centraba en el perfil de los ácidos grasos de las fórmulas. El ácido palmítico es el ácido graso más abundante en la leche materna, frecuentemente presente de una forma que facilita la absorción por parte del bebé. Los preparados tradicionales contenían una forma de ácido palmítico que no podía ser ingerida por el bebé y que además provocaba una pérdida de calcio en la síntesis del hueso. Este problema se solucionó con el empleo de la alfa-lipasa, una enzima producida por el hongo Aspergillus que puede producir esta forma natural de ácido palmítico en los preparados lácteos para bebés prematuros, con resultados muy positivos. El pan, en la industria panadera, se utiliza la lipoxidasa, una enzima que actúa como blanqueador de la harina y contribuye a formar una masa más blanda, mejorando su comportamiento de amasado. En la industria del vino, uno de los problemas que se puede presentar en la fabricación de vinos es la presencia del hongo Botrytis, que produce beta-glucanos, un polímero de glucosa que pasa al vino y entorpece su clarificación y filtrado. Este problema se solucionó añadiendo enzimas con acción de beta-glucanasa, que lo degradan. También se utilizan enzimas para mejorar el aroma, las cuales liberan los terpenos de la uva, dándole un mejor buque al vino. El mercado de las enzimas ha tenido gran crecimiento desde los años 70. Este ha sido paralelo con el desarrollo de un gran número de aplicaciones en la industria alimentaria. En América Latina existen empresas productoras de enzimas en México, Brasil, Argentina y Uruguay, muchas de las cuales son subsidiadas de empresas transnacionales, como en el caso de Pfizer en México y Brasil y Novo en Brasil. Las enzimas tienen una gran importancia en la industria alimentaria, ya que sirven en muchos procesos para acelerarlos o mejorarlos. Los procesos alimentarios pueden ser mejorados por medio del uso de enzimas. Bueno, llegamos al final de este video. Logramos ver las distintas características que tienen las enzimas, algunas de sus usos, funciones y también un poco de su historia. Ya por último queremos agradecerles por ver este video y por qué no darle un like y compartirlo.